Muy buenas tardes a todos los asistentes, agradecidos por vuestra presencia, por vuestro tiempo en este seminario que organiza LifeCole y, bueno, un lujazo las actividades que ellos hacen también que a mí me tienen enamorada. Como bien ha dicho Íñigo, me llamo Elena Ortiz, muchos años de docente, soy parte del sistema público y bueno, también soy una más, soy también madre de familia, con lo cual no solo me interesa a nivel profesional este tema, sino que me interesa también porque tengo hijos justamente en los niveles de los que vamos a hablar hoy, que son esos cursos impares a los que realmente afecta la LOMLOE. Una nueva ley de educación. Nos preguntamos, ¿qué ha cambiado? ¿Qué deberá seguir cambiando? Nuevas miradas, nuevos enfoques, nuevos retos. Uno de los grandes, con mayúscula, y de los más difíciles, la evaluación. Y el segundo pilar, el aprendizaje competencial. Difícil para el sistema, pero posible. Padres, madres, personas que estáis detrás, docentes incluso, que sé que estáis algunos ahí, allá vamos, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de poner un poco de luz al por qué está pasando esto, de dónde viene, hacia dónde nos lleva y si es solo una moda. Y vamos a intentar incluso desmitificar algunos mantras. Tarde de reflexiones individuales y también de reflexiones colectivas. Momento actual, nos situamos en el curso 2022-23. Hijos que tenemos cursando cursos impares en las etapas de educación primaria y de educación secundaria, que son las etapas en las que me voy a centrar hoy. No voy a hablar, por si alguien lo esperaba, del bachiller, ¿vale? Me voy a centrar en las etapas obligatorias, porque es ahí donde en principio empieza el cambio. Ya conforme pasen los años, supongo que iremos progresando hacia las etapas de bachillerato. Lo que conocemos en el mundo de la educación como la etapa obligatoria, una etapa que comprende 10 años, desde que nuestros hijos se matriculan en primero de primaria en sexto, que es un continuum y que termina cuando a los 16 o en algunos casos más allá de los 16, nuestros hijos completan el cuarto de la ESO. Algo muy interesante, porque ya no hablamos de transiciones entre etapas, hablamos de un continuum. Y quiero subrayar eso que he dicho, porque es una etapa única y una etapa obligatoria. Una etapa que ya implantó en el año 90, mucho ha llovido desde entonces, la LOCSE, con esa obligatoriedad de los 10 años en descolarización obligatoria. Aprovecho también para subrayar que esta LOCSE nos introduzco en el mundo de la formación profesional. Hoy justamente me he pasado el día hablando del valor de la formación profesional. Bueno, pues desde 1990. Sin embargo, bueno, pues imaginaros, ¿no? Este tsunami que tenemos encima desde que se publicó la Ley de Educación del año 2006, la de la LOE, que ya fue competencial, no lo olvidemos, en el año 2006 ya teníamos las competencias básicas, posteriormente modificada por la LOMCE en el año 2013, una nueva ley de educación, 5 años después, que también fue competencial. No logró borrar con la goma Milán las competencias porque debían seguir estando allí. De nuevo también se llamaban competencias básicas, en algún caso ya se empezaba a hablar de competencias clave, pero se aconsejaba desde esos tiempos, ya desde el 2006, repensar el sistema educativo, repensar las prácticas docentes, formar de una manera con un enfoque diferencial al profesorado y acomodar las medidas educativas a los retos actuales de la sociedad. Objetivos que además compartimos con la Unión Europea y de ahí lo que vemos, de ahí esa gran ola que ya se escuchaba, que ya se rumoreaba, que ya la sentíamos esa humedad que nos empezaba a impregnar desde la publicación de la LOE del tsunami educativo. Más que nada porque la Unión Europea ya nos comenzaba a estirar de las orejas diciendo hay altas tasas de repetidores, hay altas tasas en España de fracaso escolar antes de la pandemia, luego ya pues con la pandemia incluso todo esto aumentó. Hay altas tasas de abandono de menores de 16 años que no saben, no encuentran su motivación, su camino, su destino. ¿Qué pasa con los itinerarios educativos? Bueno, pues aquí lo tenemos, ese tsunami ya lo tenemos aquí, es una revolución educativa global, nueva ley, nuevos currículums, no solo aquí, vuelvo a decir, no es una moda, no es algo de España, no es algo político, no es algo que tenga que ver con el cambio de los políticos que tenemos arriba. Es una corriente europea y me atrevería a decir en un mapa que enseñaré después que veréis que es mundial.
Muchos países se encuentran ahora mismo hablando de la necesidad de ese cambio de paradigma educativo. Finlandia, Suecia, incluso Australia, Nueva Zelanda, Portugal, lo hizo hace bien poco, Suecia. En estos momentos están revisando estructuras y sistemas educativos y seguimos revisando ese impacto, el personal, el social, que la tecnología tiene en nuestros hijos e hijas. Estamos reflexionando de manera ética sobre el sí o el no, sobre regalar el móvil, el iPad, el ordenador en el momento de la comunión a los 8 o 9 años en cualquier cumpleaños. ¿Qué significa esta entrega que como familias hacemos de toda una potencia tecnológica brutal en las manos de menores de edad, ¿no? Que muchas veces pues seguimos hablando de esa necesidad de aprendizaje competencial. Se hace necesario que el sistema educativo dé respuesta a esta sociedad líquida, cambiante, un non-stop. Muchas veces no todas, va a más velocidad que va al propio sistema, que como administración pues tiene sus propios ritmos. Por lo tanto, este aprendizaje que enfoca por primera vez la norma basado en las competencias debe ir acorde a recomendaciones superiores, a recomendaciones europeas, que seguidamente veremos y lo comprenderéis enseguida. Por todo lo anterior, me atrevo a decir que incluso aunque no se hubiera publicado ley educativa en España, de algún modo tendríamos que haber repensado el currículum. Tendríamos que haber repensado sobre esa longitud enorme de currículum que teníamos desde los tiempos del BUP, desde los tiempos de la antigua LOCSE, ¿no? Desde los tiempos de leyes educativas muy tradicionales. Repensar la necesidad de formación de profesorado, prácticas docentes, uso de la tecnología, activación de procesos cognitivos de nuestros alumnos, hijos, hijas, más allá de la simple memorización, más allá del lo recuerdo, no lo recuerdo, me lo sé, no me lo sé, el examen me ha salido genial porque he puesto todo lo que tenía el libro. Y luego a lo mejor me encuentro, que luego lo veremos con ese número, con un 7,5, que es buena nota, pero a lo mejor no refleja todo lo que el libro supuestamente y según el alumno tenía, ¿vale? Hablaremos también de esas calificaciones numéricas. Con lo cual, os digo, aunque no hubiera habido ley de educación, este parón, esta reflexión como comunidad educativa, incluyendo a las familias, en algún momento cercano la hubiéramos hecho igual. Y así se nos ha quedado la cara, fijaros. Muchas son las ideas que han circulado sobre la publicación de la LOMLOE, mantras, publicaciones de prensa, opiniones. Hoy en día todo el mundo puede opinar de educación. Qué fácil es opinar de educación. No sé si opinamos del mismo modo igual de la medicina, pero esto es una carrera profesional que lleva muchos años y que lleva una investigación detrás y que no es simplemente una opinión, ¿vale? Pues así, con esta cara nos hemos quedado docentes, equipos directivos, inspección educativa. A todos nos pilló este verano de vacaciones con una publicación enorme y bueno, y además, claro, pues como se nos quedó esta cara, hemos tenido que pasar por este ciclo psicológico de la resistencia, de quiero mantener lo que tengo porque es lo que conozco y es lo que domino, y vamos caminando poco a poco hacia la nueva confianza. En verano estábamos en el shock, en la negación, nada puede ser mejor de lo que ya teníamos. Bueno, y los enfados, nos quiero decir lo que nos encontrábamos en los claustros, la gente enfadada. Estamos en ese periodo de negociación con la administración, estamos en periodo de negociación con el ministerio, estamos en periodos en muchos centros de pruebas, otros centros que nos han dado grandes ejemplos de que esto ya lo hacían antes de que se publicara cualquier ley. Ya os avanzo que la ley no ha introducido casi nada nuevo que no conociéramos, os voy a descubrir lo que sí ha introducido nuevo en breve, pero todo lo demás ya estaba en el sistema y lo único que hemos pretendido con esta parte escrita de la nueva ley de educación en los decretos es mejorar y además con mayúscula. Entonces, en este ciclo de resistencia ha venido de una manera natural, porque imaginaros, el mapa normativo, lo que hemos tenido que leer a nivel de docs, a nivel de BOEs, pues ha sido las últimas lecturas que los profesionales de la educación hemos hecho en los últimos meses. No tenemos tiempo para mucho más, nada más que leer este tipo de información. No paramos todas las comunidades educativas de publicar legislación. Hay comunidades autónomas que publicaron su decreto incluso antes de las Navidades. En la Comunidad Valenciana, que es desde donde os estoy hablando, lo publicamos en verano, mal momento también. Quizá una reflexión individual es que a lo mejor no era el año, a lo mejor teníamos que haber esperado a un año de experimentación y después publicar esto cuando ya tuviéramos tenido a la sociedad
tanto docente como administrativa, como de familias concienciadas, y hubiéramos tenido este discurso que estamos teniendo esta tarde antes. Pero bueno, es así nos lo marcaba la Unión Europea y así lo hizo el Estado español. Claro, ¿y todo esto para qué? Os preguntaréis como familia. ¿Va a aprender más mi hijo con esta ley de educación? ¿Va a aprender mejor? ¿Va a estar más capacitado? ¿Obtendrá mejores empleos o posibilidades de empleo? Porque lo vamos a preparar de una manera más solvente, más profunda. Mayúsculas. Vuelvo a incidir en mi mensaje. Por supuesto. Desde un paradigma competencial de aprendizaje de competencias, esas 8 competencias que nos unen con Europa, que ya no son básicas como marcaba la LOE ni la LOMQE, son competencias clave, y clave es una palabra que yo creo que visualiza muy bien lo que son, desde una visión, desde una mirada, desde un enfoque, desde un apuntar a una diana de aprendizajes significativos, motivadores, atractivos para el mercado laboral. Esta mañana hablaba con empresas, teníamos esta conversación con empresas y nos decían, por favor, mandarnos a gente competente. ¿Qué significa competente? Gente que sepa capaz de hacer, no de saber, de hacer. Y que sepa capaz de mover los conocimientos que tiene para saber ponerlos en práctica. Sin necesidad de volver a la casilla de salida, porque tenemos alumnos en bucle creando un tapón en determinadas etapas, porque parece que necesiten estar más años en el mismo curso como una especie de castigo, no te moverás de aquí hasta que te lo sepas. Y realmente pues ya veremos esto que no funciona, ¿no? Recordemos algo importante, 30 años con muchas leyes educativas, pero ni una sola ley educativa en esos 30 años ha cambiado el currículum. Nunca se ha cambiado el currículum. Todos los currículums tenían objetivos, tenían contenidos, tenían criterios de evaluación, tenían metodología, la parte de la metodología. Llega el 2022, cambia la estructura del currículum levemente, no toda, levemente. ¿Qué hemos introducido? Ahí arriba lo veis. El perfil de salida. Bueno, en los años que llevo en educación no he visto una cosa más grandiosa. Por fin, el paradigma y el sistema a nivel nacional tiene un perfil de salida común por los que los alumnos van a ser evaluados y calificados al final de su etapa obligatoria, que ya he dicho que es un continuum, ya no vamos a hacer esa transición, todo entero. Y ahí tendrán una valoración que va a ser común, el colegio donde estés, igual de que sea privado, que concertado, que público, porque ese perfil de salida es obligatorio para todos. Y ahí van a estar, luego lo veréis, una serie de descriptores que van a decir por lo que los docentes y los equipos educativos van a tener que evaluar y calificar a vuestros hijos, ¿vale? Por lo tanto, perfil de salida, primer cambio. Segundo cambio, lo veis en la parte de abajo, en verde, competencias específicas. Claro, ¿cómo vamos a evaluar la competencia digital? La competencia emprendedora, la competencia cívica. Es algo tan global, tan etéreo, tan abstracto, que un docente no es capaz de evaluar eso en un curso académico. Con lo cual, lo que hemos hecho con la nueva ley educativa es desmenuzar esas grandes competencias clave en mini competencias, que es lo que hemos llamado las competencias específicas, y que van unidas directamente a los criterios de evaluación para que luego a vosotros, familias y docentes, podamos informaros del progreso de vuestros hijos. Fijaros cuál es el momento. No estamos en momento de modas, para modas no estamos ni para jugar tampoco. Es el momento donde todos llevamos un móvil en la mano, donde todos tenemos acceso a tabletas, a ordenadores desde casa, Chromebooks en las escuelas, el famoso carro con los libros. Podemos comunicarnos con amigos desde el sofá, desde cualquier sitio del mundo. Dentro de poco con wifi en la luna, fijaros hasta dónde estamos llegando. Nuestros hijos se comunican con un birreal diario, enviando una foto de lo que están haciendo en ese momento concreto y lo están compartiendo con sus mejores amigos y amigas. Bueno, tenemos además, a ver quién de aquí es capaz de levantar la mano y no escuchar un audio de WhatsApp que te envía tu madre, tu familia o tus amigos a una velocidad multiplicada por 2, porque no podemos esperar más. Tenemos mucha prisa, es una sociedad de la prisa. Y ya si me pongo a ver un vídeo de YouTube, como dure más de 7 minutos, lo avanzo a ver si dice algo importante. No me espero más. Claro, pero luego ya el docente en el aula y 50 minutos al docente no le podemos avanzar el discurso.
Pero tenemos una generación que está acostumbrada ya a avanzar el discurso hasta de su madre en el audio del WhatsApp, ¿vale? Por lo tanto, jamás en la vida, jamás hemos tenido una generación tan bien preparada como la que tenemos actualmente, con un acceso a la información inmediato, inmediato, cualquier asunto. Quiero saber sobre plantas, tipos de musgos, lo sé ya, lo aprendo ya y lo accedo ya, aunque sea desde el dormitorio de mi casa. Por lo tanto, nos tenemos que replantear, ¿realmente esta moda es una moda? ¿Va a cambiar esto? No, señores, ha venido para quedarse, ha venido para quedarse. ¿Podemos aprender conocimientos y seguir aprendiendo conocimientos de manera infinita? Si los vamos a retener, no. Volvamos a pensar, si dentro de 2 meses le volvemos a repetir el examen a nuestros hijos e hijas sobre las plantas hepáticas y los antecerotes, que son tipos de musgos, al igual que las plantas no vasculares o briófitas, y a ver cuánto recuerdan de esta serie de descripciones. ¿Las recuerdan para el momento del examen? ¿Qué pasa 6 meses después? ¿Va unida a las plantas briófitas algún aprendizaje competencial? Sí, a la práctica de la memoria seguro, ¿vale? Esta mañana oía en la radio, y seguro que lo habéis oído vosotros también, un ejemplo que ponía una docente que había preguntado en un examen, las oraciones comienzan por. La respuesta esperada era la mayúscula, pero siempre hubo el creativo de la clase, al que, claro, le pusieron un 0, pero resulta que demostró ser el más inteligente, que dijo, las oraciones comienzan cuando entras en misa. Ese chiquillo le dio una vuelta a la pregunta. Claro, la docente pensaba que solo había una respuesta correcta. Si no contestas lo que yo pienso, está mal, te pongo un 0. Así es como muchas veces nos adentramos en el aprendizaje, ¿vale? Hay contenidos que merece la pena ser recordados porque lógicamente me van a llevar al desarrollo de competencias, pero hay otros muchos que van a necesitar de otras prácticas, de reflexionar, de presentar delante de la clase, de practicar la oratoria, de debatir, de hacer murales, de presentar, de trabajo colaborativo, que no en grupo. No es lo mismo trabajo colaborativo que trabajo en grupo, ¿vale? Y bueno, y ya hasta hay contenidos que podemos gamificar. Hemos aburrido al pobre Kahoot durante meses, durante la época de la pandemia. Y esto es un sí, ¿vale? Bueno, este es el panorama europeo desde 1971. Alerta. Desde 1971 ya habían científicos de la educación que nos estaban hablando del aprender a ser persona, del aprender a hacer. Se han publicado muchos informes por la UNESCO y otros informes por la OCDE, hasta que en el año 2019 fue cuando se creó esa comisión internacional sobre el futuro de la educación, creada por la UNESCO. Menos mal, es cuando se empezó a repensar la necesidad de la educación, del aprendizaje, de para qué tanto conocimiento, para qué, a la luz de los principales desafíos y oportunidades de futuro, para intentar llegar, que es en el momento que estamos llegando ya, al contrato social de educación a nivel panorama europeo. Efectivamente, mucho ha llovido desde el 2019 y menos mal, porque en el 2021 se publicó algo que os invito a leer con tiempo. Hay vídeos, además, resumen fenomenales. Reimaginar juntos nuestros futuros por un nuevo contrato social para la educación. Un informe enorme, pero que fijaros desde cuándo va avanzando, desde el año 71, ¿vale? Y como os hablaba anteriormente, pues imaginaros cómo está el mundo ahora mismo, en plena revolución, por eso ese tsunami que os he puesto antes, más de 450 reformas en el mundo en 7 años, en tan solo 7 años y en 33 países. Hablamos de países de América, hablamos del continente europeo y hablamos del continente asiático. Hay países que se han centrado más en el liderazgo, otros se han centrado más en equipos directivos, otros se han centrado en el currículum, otros se han centrado en los aprendizajes lingüísticos, otros se han centrado en las escuelas de segunda oportunidad, otros se han centrado en becas y ayudas para el alumnado y todos coinciden en la necesidad del aprendizaje permanente. La generación que tenemos ahora en el aula no es la nuestra. Nosotros llegó un momento que paramos de estudiar. Esta generación no. Esta generación va a necesitar aprendizaje permanente hasta más allá de los 70 años. Y no es algo que digo yo, es algo que insiste y ha publicado la OCDE,
Y la formación será dentro de la empresa, fuera de la empresa, en el intervalo que cambian de un trabajo a otro, porque van a tener trabajos líquidos en los que van a tener que cambiar constantemente. El aprendizaje va a ser de manera científica, de manera investigadora, cuando estén en la facultad, cuando estén en la formación profesional, cuando estén en una beca Erasmus, formal o no formal, pero todo un cúmulo de aprendizajes. Fijaros, y aquí viene el dicho que os decía antes, se dice una mentira y nace en la tira. Fijaros lo que hemos leído en la prensa en los últimos meses. La primera formación ya la hemos comentado, una revolución educativa, un tsunami, no lo podemos negar, está ahí, es global, no es moda. Cuando cambie el gobierno no van a cambiar las competencias clave y no va a cambiar el paradigma de aprendizaje competencial ni la evaluación sumativa, porque ya estaba antes del cambio de este gobierno, ¿vale? Por otro lado, la revolución global educativa viene unida a la digitalización, a la innovación, a la sostenibilidad, a los retos del futuro. Por lo tanto, viene para quedarse. Segunda afirmación de la tarde. Esto viene para quedarse. La segunda y la tercera mentira que vienen surgidas por reportes de prensa que luego veremos, pues esto de que han bajado los niveles, madre mía, no van a aprender nada, encima ahora no les ponen notas, yo cómo voy a saber si mi hijo se lo sabe o no se lo sabe. Me preguntan muchas veces, Elena, pero mi hijo con toda esta parrafada que vosotros le habéis enviado, ¿ha aprendido o no ha aprendido? Bueno, pues mientras las familias debaten sobre estas cosas, los docentes en los centros debatimos con todas estas un resumen de lo que os hago aquí. Aprendemos y debatimos sobre el diseño universal del aprendizaje, sobre la necesidad de cambiar nuestras programaciones para que sean multinivel y atendamos de manera personalizada e individualizada a todas las potencialidades, talentos y ritmos de aprendizaje, inteligencias que tenemos en la clase, diferentes. Hablamos sobre aprendizaje colaborativo que no en grupo, hablamos sobre la necesidad de tomarnos cafés juntos para dialogar sobre educación y el de filosofía, que le llame a la puerta del de física y química, y el de física y química a su vez que se hable con la de inglés y hagan esas situaciones de aprendizaje juntos. Alumnos que sean más protagonistas de su aprendizaje, aprendizajes que sirvan para hacer, aprendizajes significativos. Las plantas briófitas tendremos que demostrar que verdaderamente nos van a servir para conseguir un mejor puesto laboral, basado en el trabajo experimental y en las competencias. Ahora, si yo empiezo a reflexionar y a hacer una investigación sobre las plantas y a partir de ahí deduzco qué noticias son las fakes, qué noticias son las verdaderas y monto todo un juego gamificado, un visual thinking, ahí sí que estoy aprendiendo, pero nadie me está preguntando de memoria si me lo sé, el famoso me lo sé o no me lo sé. Claro que me lo sé. ¿Qué es ser competente en el siglo XXI? Pues cada vez más son las páginas web que yo visito donde los centros ya han colgado ese perfil de salida que no es el que marca la norma, sino que lo han adaptado a su contexto. No será lo mismo estar en un entorno desfavorecido que estar en una escuela donde el nivel de ISEC de nuestros alumnos es tirando a medio alto, ¿vale? Por lo cual todos coincidimos en que queremos que nuestros hijos puedan ser capaces de continuar su aprendizaje a lo largo de la vida, sin necesidad de estar siempre memorizando, sin necesidad de estar siempre examinándose desde bien pequeños. Queremos que conozcan, que razonen, que valoren, que opinen, que juzguen, que dialoguen, que sepan mediar de manera comunicativa y sepan resolver conflictos. Para ello tenemos que ser asertivos y resilientes, que tengan competencia digital. Creo que todos coincidimos en esos perfiles de salida, pues ahí es donde las escuelas estamos poniendo el acento. Este es el perfil de salida común, os pongo como ejemplo en esta competencia. Esta es una de las competencias clave, que es la competencia cívica y de educación ciudadana. Bueno, pues tiene unos descriptores que fijaros que coinciden en el continuum de la etapa al final de la etapa básica. Ahí es donde va a estar la evaluación cuantitativa y cualitativa de vuestros hijos e hijas. Cuando acaben la etapa secundaria en cuarto de la ESO, los docentes evaluarán y calificarán si son capaces de llegar a este perfil de salida en algún u otro nivel. Serán mejores en algunas competencias, de las 8 que hay, pues cada competencia tiene 4 o 5 descriptores operativos, que será ese final redondo en el que todo el panorama nacional va a coincidir. Por supuesto que aprenderán los números romanos, aviso, por supuesto que aprenderán las raíces cuadradas, nada se quita, todo vale. Pero ¿para qué quiero
que sepan estos determinados contenidos? Pues por supuesto para que sean capaces de expresar ideas, que sean capaces de opinar, que sean capaces de disfrutar y que tengan autonomía de aprendizaje para continuar su aprendizaje a lo largo de la vida y que al mismo tiempo sean capaces de crear, que es el punto más álgido y más difícil de la pirámide de Bloom que desarrolla los procesos cognitivos. Fijaros en este recorte de prensa que publicó, no cualquiera, don Andreas Schleicher, que sabéis que es el director de educación de la OCDE y es el máximo responsable de las pruebas PISA. Afirmaba esto, hablaba del currículum, hablaba del sistema educativo español y decía que estábamos educando robots que repiten y que ahora era el momento de replantearnos que necesitábamos pensar en educar a auténticas personas para que esta sociedad siga siendo una sociedad afable y habitable. Os recuerdo que el aprender a ser era de 1972. En el 2021, Andreas Schleicher vuelve a emitir ese grito diciendo no lo hemos conseguido, vamos a volver a replantearlo. Tenemos más recortes de prensa que nos dicen las repeticiones de curso en España cuestan 1.440 millones. Es una medida cara. Luego os voy a demostrar esa medida cara, el impacto que tiene en el progreso y en el sistema educativo. La cultura de la repetición se convierte muchas veces en la cultura del castigo y del premio de los que se alegran que ellos han triunfado y pasan la pasarela y el otro, como no se ha esforzado, aquí lo dejo un poquito más, a ver si logra aprender de alguna manera u otro y logra acabar su libro. Extendida, es una medida extendida pero mal enfocada. Si en Portugal, si en Francia, si en Países Bajos han solucionado el problema de la repetición y la han rebajado al 1% y nosotros estamos en un 8,5% de repeticiones, no puede ser que los alumnos del Países Bajos sean más listos que los nuestros, no puede ser que los españoles tengamos más dificultades que el resto de Europa. Algo falla. Elena Martín, que es una de las profesionales que ha influido más en la redacción del currículum, de los reales decretos de currículum a nivel ministerio, insiste que sigue habiendo una cultura española por la que se considera que repetir está asociado a que si no me lo pones demasiado fácil, es que alguien tendrá que repetir porque si no todo es demasiado fácil. Habría que relacionar estos porcentajes con otros fallos del sistema de enseñanza que no son los propios fallos de los alumnos. Otro recorte de prensa, este nos divide más que el Real Madrid contra el Barça, esto nos divide mucho como sociedad. Los que entienden la repetición como ese premio para el que logra hacerlo bien y de cara a las familias, según la evidencia científica, y en concreto recuerdo, esta es la que os voy a mostrar ahora, que es la de una publicación de John Hattie junto con Corwin, llamada Aprendizaje Visible, donde años y años y cientos de escuelas fueron testadas para demostrar qué prácticas docentes y qué estrategias didácticas funcionaban en el progreso de los alumnos, competencialmente hablando, y cuál otras se quedaban en la parte roja y no se demostraba su eficacia y su eficiencia, no tenían una evidencia científica detrás. ¿Cuántos son los que estamos hoy aquí repetidores de COU, repetidores de tercero de BUP? Levantemos la mano. Grandes directivos de empresa hoy en día que nos dirigen el mundo, grandes políticos repitieron segundo de BUP. Esto queda grabado, pero es cierto. Yo misma suspendí 2 asignaturas en segundo de BUP. No sé si decirlo alto o bajo, pero me sincero hoy delante de vosotras. Quizás una de ellas fue historia. Una pena, porque quizás por ello nunca me llamó la atención la historia hasta la vida adulta, porque para mí fue un castigo. Para mí, alumna ejemplar, era un castigo no ser capaz de memorizar, porque yo era una alumna visual y mi libro no tenía dibujos, que solo tenías que ser capaz de memorizar una letra, bueno, porque si os acordáis los que sois de mi época, yo soy más mayor, pero los libros de texto en aquella época eran gorditos, ¿eh? Bueno, pues realmente esos 60 minutos que yo escuchaba a mi profesor y que no me mostraba diapositivas, ni esquemas, ni dibujos, para una persona visual de aprendizaje como soy yo, me causaba caos total, ¿vale? Luego desarrollé la memoria y con memoria y vomitando lo saqué todo. Porque en nuestro sistema, el que más memoria tiene es un 10 asegurado. Es un 10. Ese lo tiene claro, porque tiene memoria, ¿vale? Bueno, os he puesto esta viñeta porque ya hay un grupo, ¿vale? Por las redes sociales que lleva muchos años que habla de que hay aprendizaje a pesar
de los números, a pesar de las cualificaciones. Es una comunidad de aprendizaje virtual que ahora mismo tiene más de 7.000 personas seguidores, profesores, docentes, gente de evidencia científica que demuestran que confundimos la evaluación continua con la examen continua. Si no hacemos exámenes continuos, no hay forma de evaluar, con lo cual los docentes nos convertimos más en jueces realmente y en contables más que realmente en docentes, ¿no? Y ese es el problema. Hemos tenido una sociedad donde todos sabemos presentarnos unos a otros. Hola, soy Elena, soy una alumna de 7. Hola, he venido aquí a compartir con vosotros, que alguna vez llegué al 8,5 y me puse muy contenta, pero yo suelo ser alumna de notable, realmente. Esta práctica es poco efectiva desde el punto de vista del aprendizaje del alumno, porque nunca me enseñaron a saber cómo podía superar y llegar al 8,1. Si lograba llegar al 8,5, ¿por qué no llegar al 8,6? ¿Qué tenía que hacer? Nadie me lo explicó. Ahí es donde me faltó el informe cualitativo. Hablábamos antes de repetir los exámenes a los 6 meses. No quisiera yo hablar de repetir la EBAU al año siguiente. Ya no voy más lejos, pero al año siguiente vuelvan ustedes a hacer la EBAU y a ver qué notas sacan, ¿no? Realmente es un ejemplo claro de lo que podría pasar. Por lo tanto, ya no hablamos incluso ni de feedback. Hablamos realmente de feed forward. Es decir, doy alimento, doy respuesta, doy opinión de tu progreso de aprendizaje para que tú avances forward, no back, porque el feedback ya era como volver atrás, ¿vale? Está demostrado que calificar muchas veces con una nota en realidad reduce el rendimiento de los estudiantes, y muchos experimentos y evidencias hay al respecto, a los cuales os invito a leer desde el año 98 con Butler hasta el 2015 con Bowler, ¿vale? En contraposición a esa evaluación cualitativa que defiende ahora mismo el sistema educativo en panorama europeo. Realmente evaluamos ¿para qué? Para aprender. ¿Qué significa evaluar? Evaluar es recoger datos. Necesito tener datos de mis alumnos. No solo son sus trabajitos, necesito mucho más datos, pero tendré que llegar a un consenso de qué datos necesito recoger. Todos no son válidos. Cuanto más montón haga de datos, no vale. Tendré que clasificar esos datos. Y ahora ya en la norma, en el decreto del currículum, fijaros, este es el decreto de la Comunidad Valenciana, pero buscar en vuestras comunidades cuál es el artículo del decreto de currículum. Este es el de primaria, lo mismo ponen el de secundaria, que hay que evaluar para ver cómo aprende el alumna o el alumno, para identificar necesidades, para, por supuesto, eliminar sus barreras. Todos, hasta el más listo, tiene alguna barrera que dificulta el llegar a más. Valorar sus progresos y organizar de este modo mi programación, mi respuesta educativa como docente. Cuando hablamos de reducir la manera que tenemos de calificar de manera numérica, nos dirigimos sobre todo a la etapa primaria. No voy a abrir el melón de secundaria y mucho menos el de bachiller, Dios me libre. Sin notas, en la etapa, sobre todo de pequeños, en la etapa de primaria, disminuimos también que los alumnos tengan ese sentimiento de ego feedback, que es la consecuencia casi emocional de que yo emocionalmente ya voy a clase cada día a por mi 7, a por mi 8, a por mi 9 y a por mi 10, lo cual provoca una calificación, pero no voy a aprender. Con lo cual, familias, os invito a tener ese discurso, ese comentario, ese diálogo con vuestros hijos cuando os vengan diciendo he sacado un 6,5, perfecto, cariño. Un 6,5 es una calificación del 1 al 10 magnífica, pero ¿qué has aprendido en ese 6,5? ¿Y qué camino de competencias faltan hasta llegar lo que tradicionalmente en España conocemos como el 10, que en otros países son letras A, B, C y D, y que en otros países resulta que el 5 es el suspenso y el 1 es el aprobado. Esto del 1 al 10 es un invento español, realmente, ¿vale? La cultura que asimila solamente números como eficaz sistema de control a base de premios y a base de castigos, a base de encerronas, que de eso esté en el curso más tiempo, en sustitución. Es una sustitución realmente del castigo indoloro. Lo que pasa es que este en algunos casos duele menos porque no tiene castigo corporal, ¿vale? Pero muchos casos, y los que somos docentes lo sabemos, muchas repeticiones están causando, muchas funcionan, algunas, tengo que decir, pero en muchos casos están ocasionando piedras en el camino para aquellos alumnos que se les queda fijado de por vida de yo fui el repetidor de tercero de BUP o yo fui el repetidor en primero de la ESO. Y no entiendo, en muchos casos no entendieron por qué, porque no les dieron una retroalimentación
de manera cualitativa. Por lo tanto, este es el boletín que habréis recibido probablemente en esta primera evaluación. Novedoso, no tan novedoso para infantil. En infantil esto se hacía, no sé por qué dejó de hacerse en primero de primaria, pero en infantil es normal y de repente en la ESO es no normal. Pues vamos a intentar normalizarlo. ¿Por qué no, como padres, recibir, como estamos recibiendo ahora, un informe cualitativo, que le dediquemos tiempo a leer, que nos dé un diálogo con nuestros hijos, un boletín en el que de manera personalizada se hable de que Carmen tiene unas cualidades personales al principio y Carmen terminemos hablando de manera positiva de ella al final de nuestro informe. Que cada docente, yo, el de inglés, el de mate, el de educación física, podamos aportar de manera cualitativa nuestro granito de arena diciendo que María José, que Luis Enrique ha podido superar un contenido, una habilidad, una destreza. Algo seguro que ha podido superar ese trimestre. Lógicamente no ha llegado a tener una competencia, no ha dado tiempo, está en el proceso. Pero bueno, ahora me viene a la cabeza que nosotros, claro, tenemos 3 evaluaciones, con lo cual si el alumno aprende a sumar en la primera evaluación, en la segunda evaluación a sumar llevando y en la tercera evaluación hace problemas, yo al final cojo y le hago la media de las 3 evaluaciones, sin tener en cuenta que la primera era el proceso para la competencia final, que era el problema. Pero no, si el pobre alumno sacó un 5 o un 4 en la primera evaluación, eso le va a pesar ya porque le vamos a hacer la media final de curso. Esto es importante reflexionarlo. Entonces, que el boletín de notas sea vuestra excusa para hablar, para dialogar en la familia con vuestros hijos, para que ellos también sean partícipes de esa evaluación. ¿Qué te han puesto? ¿Qué han hablado bien de ti, tus docentes? ¿Qué habilidades destacan de ti? Todos tenemos talentos, todos tenemos buenas cosas, potenciales. Hay gente que es buenísimo cocinando desde pequeño, hay gente que es buenísimo para la mecánica, hay gente que es buenísimo para la electricidad. Lo de las plantas briófitas, pues para algunos, porque seguirán por la carrera de la investigación de biología. Pero ¿y qué hacemos con los cocineros que les encanta? O los que hacen caricaturas como nadie, que yo no sabría hacer. Tienen un potencial. Vamos a un poco hacer ver que ese potencial sirve también para trabajarlo a lo largo de su etapa secundaria. Entonces, continuar con los aspectos después que necesita progresar. ¿Qué te faltaría para llegar a ese 6,7, a ese 7,9? ¿No? Qué difícil es y qué subjetivo es todo esto, ¿no? Pues habrá que contárselo en el boletín informativo, porque es un boletín, repito, ya no vamos a pedirle a nuestros hijos a partir de hoy las notas, ¿eh? ¿Tenéis las notas? No. ¿Tenéis el boletín informativo? ¿Tenéis el boletín de evaluación? Al que no se acuerde de informativo, de evaluación. Pero las notas ya no, ¿vale? Porque las notas ya vendrán obligatoriamente cuando tengan que medirse para entrar en la universidad, ordenarse para entrar en ciclos formativos. Sí o sí, ahí tendremos que poner unos números. Otros países ponen letras, otros países del 5 al 1, pero porque en algún momento, lógicamente, nos tendremos que ordenar. Pero ordenar no significa saber. Ordenar significa ordenar, porque hay que poner algún número. Pero no el 1 de esa lista. ¿Cuánta gente ha entrado con una nota altísima a una carrera universitaria y ha abandonado antes del segundo año, ¿no? Porque a lo mejor no tenía esas habilidades, esas competencias. Bueno, esto es un poco la invitación a que como familias hagáis también para entender que por qué os han llegado estos párrafos, por qué os han llegado un boletín de evaluación en secundaria, en primaria, diferente al que se daba también en infantil, ¿no? Y qué feliz se ve el alumno cuando lee todo esto y siente que es útil, siente que es feliz cuando va un día al cole y dice, mami, hoy voy a ayudar a los de sexto de primaria porque les vamos a organizar un juego en educación física y nosotros les vamos a explicar las reglas y ellos jugarán con nosotros. Sustituyen ese momento al docente. Qué feliz nuestros hijos ese día que dicen, y hoy los de cuarto de la ESO han bajado a mi clase de primero de la ESO y nos han ayudado a orientarnos y nos han dicho ellos qué matemáticas, qué tipo de matemáticas cogieron y por qué y en qué se basaron. Y ya no es el orientador el que lo dice, sino que es un poco los co-iguales. Qué bonito, ¿no? Por lo tanto, eso no va a quitar tiempo del currículum. No, es que claro, esto no nos da tiempo a acabar los libros, otro mantra, ¿no? De este cual ya hablaremos otro día como título del no nos da tiempo a acabar los libros. Pero eso es interesante porque también forma parte del currículum. Y como dijo, bueno, pues esta expresión, ¿no? De los romanos, antes hablábamos de los números romanos de la película, Quo vadis, ¿dónde vas?
pues vamos sin miedos, vamos aceptando los retos hacia la innovación, hacia la digitalización, hacia los retos de un siglo difícil, complicado, una sociedad tecnológica, sostenible, en el que pongamos en valor la credibilidad del profesorado como profesionales de la educación, de esos investigadores en acción continuos, de la inspección de educación que acompaña a los centros, que los asesora, que es parte de ellos, que vamos codo con codo, desde las familias que participéis en los centros, sois uno más, os necesitamos en el sistema. Intervención y participación de agentes externos en mayúscula. Todos podemos aportar nuestro grano de arena. En las escuelas no es solo un equipo directivo y unos docentes, somos una gran comunidad educativa y a través de los consejos escolares podemos participar. Eso es lo que ponemos también en valor esta tarde. Y sin más, pues agradeceros que hayáis estado ahí, disculpar si he ido un poco rápido porque, bueno, me han dicho que tenía que ajustarme a tiempo y que luego incluso podía dejar la posibilidad de preguntas. Entonces, mirad, si os parece, lo que vamos a hacer es que podéis abrir los micros e incluso creo que voy a saber abriros el chat para que, bueno, el que no quiera utilizar su voz, pues pueda también transmitir alguna duda por el chat. Muchísimas gracias, Elena, por esta magnífica exposición y como bien nos acaba de contar, pues, Elena ahora abre su turno de preguntas y respuestas, así que os animamos a que cualquier duda que tengáis, pues que se la trasladéis e incluso podamos tener un pequeño debate en base o alrededor de esas cuestiones que tenéis en mente.